Ahora, en el mientras tanto, digamos, el algo que nosotros proponemos es que las autoridades actuales o las que las sucedan entiendan que este es un problema de fondo y hagan algo apoyado por todos nosotros. Nosotros no lo decimos de la vereda del frente. Como Asociación de Empresarios de la Vivienda decimos, aquí estamos con nuestros equipos técnicos y con los equipos que nos han ayudado en el análisis de estas propuestas a disposición del que quiera pensar que este es un problema trascendente a resolver. ¿Cuáles son los temas? Bueno, préstamos a tasa fija. Tienen completo desinterés de parte de los inversores a colocar fondos a largo plazo y a tasa fija en un contexto de alta inflación. A ver, los inversores no son una entelequia, los inversores somos nosotros. Yo le pregunto a ustedes, ¿quién pondría, Enrique ya nos ha dicho que no se hace en ninguna parte del mundo, pero reitero la pregunta, ¿quién pondría plata a 20 años a tasa fija? Digamos, si no lo haríamos ninguno de nosotros, ¿por qué lo va a hacer alguien? ¿Quién es ese alguien? Digamos, no es razonable. Y por otra parte, como hemos visto, los créditos que finalmente hay alguien que pone la plata, que es todos nosotros a través de los distintos vehículos de los estados nacionales, provinciales y municipales y sus bancos públicos que prestan dinero a tasa negativa, digamos, producen como resultado cuotas absolutamente inaccesibles para los que necesitan el crédito. A ver, a mí me parece que está todo mal. Préstamos a tasa variable. Supongamos que decimos, bueno, ok, el problema es la tasa fija. Bueno, los préstamos a tasa variable puede ser que logren algún calce razonable de tasa para los inversores, pero el problema es que no tienen calce de plazo. ¿Por qué? Porque no hay ahorro a largo plazo. La gente necesita crédito a 20 años, no a 10 minutos. Por otra parte, también producen una cuota inaccesible para la mayoría de los tomadores. Y por supuesto, y este es el fantasma de la historia argentina, el tomador argentino piensa que ante un aumento pronunciado de la tasa se calcule como se calcule la de su crédito variable, él puede quedar con una cuota impagable. Por lo tanto, no hay forma de que la demanda y la oferta se encuentren. Nosotros hemos planteado con la colaboración técnica del estudio de los doctores Marcú y Fernández Figini, un sistema de préstamos ajustables con ajuste de cuota y saldo de deuda por índices, que es lo que quiero exponerles muy brevemente, se presentó el año pasado en la bolsa, tiene como, digamos, bueno, ahora lo voy a desarrollar en detalle, pero digamos, ¿cuál es el concepto de los préstamos ajustables? Las ventajas, si yo puedo ajustar, como decía Enrique, en condiciones de inflación moderada, si yo puedo ajustar las colocaciones de los inversores por alguna clase de índices a un nivel de inflación moderada, podré captar fondos a largo plazo, en especial de los inversores institucionales que hay que recrear. Las cuotas iniciales serán accesibles para alguien de clase media, ¿por qué? Por el simple concepto de que las tasas que habíamos visto antes, de 2 dígitos y superiores a 20, lo que tienen adentro es una combinación de inflación prevista más tasa efectiva de interés. Si pudiéramos quitar el componente de inflación, obviamente esas cuotas bajarían muchísimo. ¿Cuáles son los inconvenientes? Los principales inconvenientes de cualquier propuesta ajustable es la historia, la llaga de la circular 1050. Una historia incomprendida en realidad, porque la circular 1050, digamos, no es lo que la mayoría de la gente entiende que es, pero lo que sí muestra como nombre, como rótulo, como toda percepción de mercado, digamos, como realidad, es que la gente está preocupada de endeudarse a largo plazo en un contexto donde se cambian permanentemente las reglas y lo que podía el primer día no es para nada dado que lo vaya a poder hasta el último. Y por otra parte, y esta es la cuestión de fondo, resulta que los créditos, como ya se ha dicho aquí, ajustables, están prohibidos por ley. Porque los elementos que fueron incorporados en la ley de convertibilidad se derogaron en su mayor parte, pero no en lo relativo a la prohibición de indexación de saldos de deuda de todo tipo de crédito, y el hipotecario no es una excepción. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que haya créditos ajustables, efectivamente, aunque sea solo para la vivienda, que estén ajustados por el índice de variación salarial, como también planteaba el ingeniero Amengual, que se planteó desde la SEDUC en Córdoba. Por supuesto coincidimos con eso, y coincidimos, y quiero recalcar el concepto de, coincidimos en que la indexación es útil en términos de inflación moderada. Básicamente, digamos, esto ayuda a que tanto el inversor como el tomador se sienta tranquilo de que ante pequeñas inversiones vinculadas con sus riesgos, el del tomador, los riesgos laborales vinculados al salario, el del inversor, si es un inversor institucional, como decía Enrique, riesgos vinculados de alguna manera con sueldos, ¿sí? Como los tiene el ANSES, como los tiene las compañías de seguro de vida, de retiro y de ART. Bueno, digamos, en situaciones de inflación moderada pueden hacerse coincidir.
Al inversor se le podría reconocer por esta vía, vía mercado financiero, vía mercado de capitales, no los quiero aburrir, esto está desarrollado, existen mecanismos, títulos y formas diversas, el 100% del índice de corrección más una tasa real, una tasa que sea la verdadera tasa de interés que se cobra, dado que el problema de la inflación está aparte. Por ejemplo, el 3% anual. Yo les quiero decir, ustedes me dirán, 3% anual es tasa de países que funcionan. Nadie te va a escuchar con eso. Bueno, el año pasado, cuando presentamos este mismo sistema en la Bolsa de Valores, había sido una serie de inversores institucionales que dijeron, nosotros compraríamos papeles que dieran una renta igual al coeficiente de variación salarial más 3%. Así que ese inversor existe y es posible también en Argentina. El tomador, por supuesto, está regido por el mismo índice. Nosotros presentamos el año pasado en la Bolsa un sistema que no les voy a detallar ahora, que se llama PAD, préstamo ajustable decreciente, por el cual, a través de un mecanismo de seguro, el tomador de crédito, la familia de clase media, pagando un poco más de cuota, no mucho más, 150 pesos más, puede comprarse un seguro por el cual, durante los primeros 5 años, la evolución de su crédito esté 5 puntos por debajo de la tasa de variación del coeficiente de variación salarial. ¿Para qué esto? Bueno, por si su salario, su convenio, su situación independiente queda por debajo de la corrección general. Pero otra vez lo mismo, siempre eso es razonable en contextos de baja inflación. O sea, las cosas tienen solución, requieren contextos adecuados. Con esto que les estoy planteando, fíjense, el mismo préstamo de 200.000 pesos a 20 años, ajustado por CBS y con una tasa anual del 5, lo que estaría dando una diferencia de 2 puntos entre la pasiva y la activa, quedaría, fíjense, con ajuste plano, sin el seguro que baje la cuota durante los primeros 5 años, 1.306 pesos de cuota. ¿Y qué ingreso requeriría? 4.353 pesos. ¿Recuerdan la tabla que les mostré antes de los deciles? Esto nos baja 3 deciles en la escala y nos lleva al corazón de la clase media. ¿Sí? No nadie puede pagar en la clase media porque no tiene ingresos promedios superiores demostrables y además disponibles, porque resulta que la gente además de la casa tiene que pagar algunas otras cosas, como para pagar una cuota de más de 1.300 o 1.500 pesos, que es el caso, 1.460, el caso de que tenga un seguro, para que en los primeros 5 años su cuota vaya debajo de la variación del índice. En estas condiciones, fíjense lo que estamos diciendo aquí. Enrique nos planteaba un gráfico corregido sobre un trabajo de Orlando Ferreres, también hecho para la EB hace un tiempo, de 1.200.000 familias. ¿Por qué nosotros decimos aquí 2 millones de familias? Fíjense, hay alrededor de 10 millones de familias en la Argentina de acuerdo al último censo. Poner 2 deciles más dentro de la oferta significa ni más ni menos que poner dentro de las posibilidades 2 millones de familias. Esto no quiere decir que 2 millones de familias vayan a tomar crédito. Eduardo nos va a contar sobre ese tema. Pero quiero plantearles de los números de los que estamos hablando. 2 millones de familias, ¿sí? 8 millones de argentinos que podrían cambiar su condición respecto a la vivienda haciendo una sociedad mejor. Se podría generar un mercado de ahorro y de inversión sólido. Fíjense, si 2 millones, supongamos que no fueran 2, quedémonos con el número de Enrique de 1.250.000 familias, tomaran un crédito de $50.000 en promedio, resulta que todos los fondos juntos acumulados en la Argentina no alcanzan para financiar eso. Y ustedes me dirán, entonces el sistema es imposible. No. Esa es la oportunidad de generación de un mercado de capitales que tenga como negocio la securitización de esa cartera de hipotecas, que tampoco se va a desarrollar de un día para el otro, porque si resulta que el mercado privado y el mercado de la oferta de viviendas públicas fabrican menos de 150.000 viviendas por año, la verdad que para atender un requerimiento de 1.200.000, 1.300.000 o ni hablar de 2 millones de viviendas, estamos hablando de que necesitamos varios años. Pero que necesitamos varios años de lo mismo, no, varios años de una posibilidad de crecimiento y multiplicación de nuestro mercado, de nuestro trabajo y de la satisfacción de las necesidades de la gente multiplicada por 4, por 5, pero para arriba. En vez de dividir por 5, ¿se acuerdan? 50% de hipotecas pasamos al 11, en vez de dividir por 5, ¿por qué no multiplicar por 5 alguna vez? ¿Por qué no actuar? Se da enorme impulso al sector productivo, que es un sector básico, el de la generación de las viviendas, y que es un enorme empleador. Si hoy la Unión Obrera de la Construcción tiene 500.000 afiliados activos, digamos, podría tener 1 millón, podría tener 1.200.000, podría dar muchísimo trabajo más de lo que da el sector de la construcción. ¿Qué pedimos a las autoridades competentes? Digamos, ¿para qué hacemos esta presentación? Yo les dije a ustedes que el sistema que estamos proponiendo es ilegal. ¿Por qué? Porque no está permitido el ajuste de los créditos. Bueno, pues precisamente le pedimos eso. No le pedimos subsidios. No le pedimos que gasten fondos públicos en un asunto que podemos resolver entre los interesados. Lo que le pedimos es que nos den normas, que nos den contexto, que nos levanten la restricción de ajuste
Y yo les digo, si alguien cree que la indexación, voy a utilizar esa palabra maldita para cambiar el eufemismo de ajuste, si alguien cree que la indexación de un saldo de deuda o de una cuota es inflacionaria, digamos, realmente no entiende nada del problema. ¿Por qué, digamos? Porque no hay cosa menos inflacionaria que la inversión del 30% de los ingresos de una familia en la compra de un bien durable como una casa. Eso es una cosa que las familias compran 1 o 2 veces en su vida. Y en todo caso lo único que habría acá es una expansión tremenda de un mercado extraordinariamente productivo, extraordinariamente competente y extraordinariamente capaz de generar riqueza. No veo inflación por ninguna parte. Digamos, me parece que la inflación se genera en otra ventanilla. ¿Qué ofrecemos a la comunidad? Porque también podemos pensar que además de pedir, tenemos que ofrecer algo. Desde la asociación lo que decimos es, bueno, ofrecemos todo el apoyo técnico y profesional necesario a todos los equipos de gobierno, los actuales, los futuros. Este es un problema de Estado. Digamos, para que si en algún caso se les escapó la cuestión y no la tienen bien enfocada, bueno, aquí estamos a disposición, nosotros, ustedes. Creo que los que estamos aquí reunidos entendemos bastante bien el problema, y más con algunas aclaraciones que hemos recibido. Muy bien, dicho todo esto, lo de los préstamos hipotecarios posibles no es una buena idea, digamos. El acceso a la vivienda propia es el acceso a una vida mejor. Como sociedad, como parte de la pirámide, como parte de ese decil, digamos, que nos hace ricos en muchas cosas y pobres en tantísimas, nosotros creo que tenemos un compromiso social, y un compromiso social ineludible es producir mejor calidad de vida para toda la comunidad argentina, y la vivienda es un factor absolutamente indudable para que ese objetivo se cumpla. Muchas gracias de verdad.